Hola hermano, te saludo nuevamente, espero que hayas tenido un excelente fin de semana y deseo que también tengas una muy bendecida semana. El día de hoy he preparado el tema del anticristo, así como hace algunas semanas atrás hablábamos de el apocalipsis y lo que algunas personas pensaban al respecto. El día de hoy también he querido referirme a estos temas controversiales que hablan acerca de las señales del último tiempo. Pero también hay mitos y algunas cosas que en realidad no son como las dicen. Entonces el objetivo de este tema en esta oportunidad va a ser poder desmentir, pero por sobre todo clarificar con la Sagrada Escritura qué es lo que nos dice acerca del anticristo. Comencemos. Vamos a partir en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ven? Ahí ya estamos hablando de los últimos tiempos. Y como ustedes han oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos. Por lo tanto, aquí acabamos de encontrar el primer mito, ya que se habla muchas cosas del anticristo, pero siempre se habla de una sola persona. Que por ejemplo el anticristo era el papa anterior, ahora se dice que el anticristo es el papa Francisco, pero en realidad la verdad y lo que nos revela la Sagrada Escritura es que anticristos son muchos, ¿ya? En primer lugar. Por lo cual sabemos que es el último tiempo, ¿cierto? Con la llegada de estos anticristos ya sabemos que es el último tiempo. Pero, ¿cuáles son las características de este anticristo? Y para ello vamos a seguir leyendo en el versículo 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí está la primera pista y la pista clave acerca del anticristo. O sea, el anticristo o los anticristos, como ya sabemos que son, salieron desde nosotros mismos. Es decir, salieron de la iglesia, estaban dentro de la iglesia, eran parte de la iglesia y se fueron de ella. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ya tenemos la primera característica, que es que salieron de nosotros. Sabemos históricamente que la iglesia estaba unida durante 15 siglos, pero a partir de Martín Lutero, que fue el primer anticristo, porque fue el primero en salir de la iglesia, sin ser de la iglesia, comienza a aparecer muchos anticristos más. Pero ya sabemos que los anticristos se caracterizan porque salieron de nosotros y no son de nosotros. Entonces podríamos decir que los anticristos son aquellos que rechazaron la enseñanza de la iglesia, rechazaron la enseñanza de los apóstoles y se fueron para poder enseñar o para poder seguir sus propias creencias. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede con aquellas personas que hacen esto. Para ello nos vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Nos está hablando Jesús. Jesús le está hablando a sus apóstoles, ¿cierto? Le está hablando a su iglesia primitiva. Por lo tanto, de acá podemos concluir que rechazar a los apóstoles o rechazar a la iglesia es rechazar al mismo Jesucristo. Y Él nos dice que quien lo rechaza a Él, rechaza también a Dios, que es quien lo envió. Esta entonces sería la segunda
característica. Pero el apóstol Juan ya nos adelantaba en su evangelio acerca de estos anticristos, estas personas que eran discípulos de Cristo y que en un momento determinado dejaron de seguirlo. Y fíjense bien en la numeración, porque también hay un mensaje muy conocido. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 6, 6. Juan 6, 6, 6. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En el capítulo 6 de Juan, él nos está relatando todo el tema de la Eucaristía, cuando Jesús les dice a sus discípulos que tienen que comer el pan vivo bajado del cielo, que es Él, que el pan es su carne. Entonces ellos decían que estas eran palabras muy duras y muchos de ellos dejaron de seguirlo. Estos también son anticristos porque estaban con ellos, pero luego se salieron, ¿cierto? Ya no andaban con ellos. También San Juan, que es el que siempre nos habla del anticristo, sigue nombrando las características de este anticristo. Podemos ver en Primera de Juan 4, versículo 3, que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. San Juan sigue, como decíamos, nombrando al anticristo y ahora lo nombra como un espíritu. También si nos vamos más atrás, al versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces también nos está diciendo que estas personas que tienen el espíritu del anticristo son falsos profetas, es decir, que andan por ahí enseñando doctrinas que no son de Cristo. Pero, ¿cuál es el plan de estos falsos profetas? Vamos a verlo en Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 hasta el 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos falsos profetas andan predicando otros evangelios. Y él nos dice, no es que haya otro, sino que ellos están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les predicara otro evangelio del que les hemos predicado, o sea, Pablo y los apóstoles, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez: si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido de los apóstoles, sea anatema, sea maldito. Por lo tanto, el objetivo de estos anticristos es que no escuchemos la predicación del evangelio de los apóstoles de Cristo. En Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Por lo tanto, la doctrina de Cristo no es la doctrina de los anticristos ni de los falsos profetas, sino la predicada por los apóstoles. Y si no traen esa doctrina, no deben recibirlo en su casa. En el versículo 10 nos dice: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni le digas bienvenido. Por lo tanto, hermano, a tener cuidado.